Bienvenidos una vez más a la entrevista en Deutsche Welle en español. Mi nombre es Carol Guerrero, los saludo desde Berlín y hoy hablaremos de Chile. Este domingo más de 15 millones de personas en ese país están llamadas a votar en el plebiscito constitucional. Decidirán si aprueban o rechazan el nuevo texto de la Carta Magna. Analizamos este tema con el exministro de Hacienda de Chile y actual decano de la Escuela de Políticas Públicas del London School of Economics, Andrés Velasco. Profesor Andrés Velasco, muchas gracias por estar con nosotros. Gracias a ti por la invitación. Profesor Velasco, hace casi 2 años, en octubre de 2020, cerca de 6 millones de chilenos se pronunciaron a favor de cambiar la constitución de Pinochet. Sin embargo, según las encuestas, este domingo sería rechazado el texto propuesto para la nueva Carta Magna. ¿Cuál es el problema con ese texto? Como tú bien dices, son dos cosas distintas. Una, cambiar la constitución vigente, y respecto de eso no hay dudas. Casi el 70% de las chilenas y los chilenos hace 2 años votaron que sí, que hay que cambiarlo. Otra cosa es muy distinta, es el texto actual que se propone, que es un texto largo, confuso y que no resuelve el principal cometido de una constitución, que es dejar claras las reglas para una buena política. Debilita al Ejecutivo, deja un poder muy asimétrico entre las dos cámaras, pone en duda la independencia del Poder Judicial y una serie de otros aspectos que a muchas personas, me incluyo, nos dejan grandes dudas acerca de cómo podría funcionar Chile bajo esa carta. Por lo tanto, la alternativa para muchos, y es lo que sugieren las encuestas, es votar rechazo, no para quedarse con el texto actual, sino que para iniciar una segunda etapa de ese proceso constitucional. De confirmarse el domingo el resultado que anticipan las encuestas, ¿qué tanto afectaría este escenario al presidente Gabriel Boric, profesor Velasco? Yo creo que para el presidente Boric sería una gran oportunidad. Primero, porque le da una buena razón para hacer un cambio de gabinete, en un gabinete que está muy debilitado y cuestionado. Segundo, porque le da el espacio político para liderar él, en conjunto con el Congreso, la nominación de una segunda convención, o mejor dicho, el llamado a elecciones de una segunda convención, donde habría que discutir las reglas del juego. Y tercero, porque el gobierno del presidente Boric se sustenta en dos coaliciones muy distintas. Una llamada Apruebo Dignidad, donde el partido fuerte es el Partido Comunista, y la otra llamada Socialismo Democrático, donde el partido fuerte es el Partido Socialista y otros partidos de corte socialdemócrata. El primer grupo saldría derrotado en caso de que gane el rechazo, como las encuestas sugieren es probable, y el segundo grupo saldría fortalecido. Podrían decir, muchas veces lo dijimos, esta constitución tenía falencias que no se corrigieron a tiempo y por lo tanto le podría dar una orientación reformista, moderada al gobierno, o al menos más moderada que la que tiene en la actualidad, que creo que sería buena para el gobierno, buena para conducir el proceso constitucional y también eventualmente buena para Chile. Profesor Velasco, ¿cree usted que hay alguna relación entre el desencanto con la gestión del presidente Gabriel Boric, cuya popularidad ha caído al 37%, y el hecho de que una buena parte de los chilenos, nuevamente, según las encuestas, rechace este nuevo texto o pretenda rechazarlo? Yo creo que el presidente probablemente tomó una decisión errada al atar la suerte de su gobierno tan estrechamente a la suerte de la Constitución, porque es evidente que Chile hoy no pasa por un buen momento, en alguna medida sufre de los mismos shocks económicos que el resto del planeta. La guerra en Ucrania ha dejado el precio de los combustibles por las nubes, el precio de los alimentos por las nubes, y a eso hay que añadirle en el contexto local un incremento de la delincuencia y una oleada de violencia en el sur de Chile. Violencia que ya algunos están llamando de carácter terrorista. Todo esto formula un clima político
en que la aprobación al gobierno va cayendo y mucha gente dice, bueno, si el gobierno se la ha jugado por esta constitución y el gobierno y los resultados que me ofrece no me tienen muy contento, le voy a echar una segunda mirada crítica al texto que se propone. Pero insisto, si gana el rechazo, evidentemente no es una buena noticia para el gobierno, pero también le abre nuevas oportunidades al gobierno. Y creo que el presidente Boric ha demostrado tener flexibilidad y talento político. Ojalá que aproveche esa oportunidad si es que llega a darse. Profesor, ayúdanos por favor a entender qué se puede esperar en Chile después de la votación del domingo ante uno u otro escenario. Primero, si gana el rechazo al texto, ¿qué implicaciones tendría? ¿Habría sido en vano el trabajo de la Convención Constitucional compuesta por 155 miembros y que trabajó un año en la elaboración del borrador de la Carta Magna? ¿Cómo lo ve usted? Creo que está cada día más claro que si gana la opción del rechazo, inmediatamente se abre una segunda etapa de este proceso. Me remito a la primera pregunta que tú me planteabas. Hace un tiempo atrás, no hace tanto tiempo, casi 80% de las chilenas y los chilenos dijeron queremos una nueva constitución. Y por lo tanto, eso va a ocurrir. Pero es mejor partir de cero, en realidad no partir de cero, eso no es correcto, partir en un proceso distinto, pero tomando ya lo que se ha hecho. Tú preguntabas, ¿se perdería todo este tiempo? Creo que no se perdería todo el tiempo. Por supuesto que en una constitución tan larga y detallista como la que se propone hay elementos buenos que son rescatables. Además, la presidenta Bachelet, a fines de su segundo mandato, propuso otro texto que también está disponible. Son muchos los centros de estudios de distintos colores políticos que han hecho propuestas constitucionales. Por lo tanto, hay mucho insumo y esa constitución nueva podría redactarse de un modo bastante expedito. Y añado una cosa, no se habrá perdido el tiempo también porque habremos aprendido de ciertos errores que espero no volveremos a cometer. Yo soy partidario de una nueva convención constituyente, pero elegida de un modo distinta, probablemente más pequeña, en que sea posible formar grandes mayorías y llegar a acuerdos, en que los partidos políticos que son a fin de cuentas, aunque a mucha gente no le gusten centrales para la democracia, puedan jugar un papel con menos extremismo, con menos conflictos y ojalá con mayor voluntad para llegar a acuerdos. Es posible, es factible. Varios de los principales actores políticos y partidos políticos de Chile ya han manifestado su voluntad y me parece perfectamente plausible que al día siguiente de la votación del domingo esa segunda etapa podría comenzar. Profesor Velasco, si las encuestas que conocemos hasta el momento no aciertan y gana el apruebo, ¿cuál sería el escenario político de Chile? Y no solo político, también el económico y social de su país. Creo que una cosa que quedó bastante clara en el curso de esta campaña es que partidarios del rechazo y partidarios del apruebo concuerdan que el texto no es bueno. ¿Por qué digo esto? Porque los partidarios del apruebo, incluyendo los principales partidos que sustentan, perdón, al gobierno del presidente Boric, han manifestado su voluntad de hacerle cambios al texto, incluso en el caso de que gane el apruebo. ¿Cuál es el problema? Primero, que los cambios que plantean son insuficientes. Hay un documento que ellos suscribieron y que en la materia más central, más medular, que es el sistema político, solo hay un compromiso para estudiar modificaciones. Y todos sabemos que en la política, cuando alguien dice lo voy a estudiar, es una manera elegante de decir no lo voy a hacer. Segundo, no está claro que todos los partidos de la coalición gobernante tengan igual disposición para hacer esos cambios. De hecho, el Partido Comunista, que es uno de los partidos de la coalición de gobierno, a poco rato, literalmente de firmado ese acuerdo, salió a decir que ellos no podían garantizar que esos cambios se harían. Por lo tanto, en el evento de un triunfo del apruebo, que no es imposible porque las encuestas, como tú bien decías, se pueden equivocar, en ese contexto probablemente el cambio al texto que se propone sería muy difícil y correríamos el riesgo de que Chile quede con una constitución mal diseñada, una constitución que no le daría una mejora que Chile necesita urgentemente a la política.
Y a fin de cuentas, cuando la política anda mal, la economía anda mal, la sociedad anda mal, y eso es lo que en Chile tenemos que corregir. ¿Cree usted, profesor Velasco, que el resultado del domingo, cualquiera que sea, pueda agudizar la polarización en el país? Recientemente hemos visto y reportado aquí en Deutsche Welle noticias inquietantes que llegan desde Chile. Usted mismo lo mencionaba, la situación en la Araucanía y Biobío, el narcotráfico que también se ha instalado en Chile, la llegada de grupos como el Tren de Aragua. ¿Cómo lo ve usted? Hay dos fenómenos preocupantes. El primero, en un país donde históricamente las tasas de delincuencia fueron mucho menores que en otros países de América Latina, esa delincuencia surge y fenómenos como el crimen organizado, el narcotráfico a gran escala, las pandillas, en fin, que eran bastante ajenas a nuestra realidad, empiezan a subir. Eso es muy preocupante. Y ese no debería ser un asunto que separe al rechazo de la prueba, a la izquierda, de la derecha, del centro. Ese es un asunto de interés nacional. Que gane quien gane, gobierne quien gobierne, tenemos que abordar con más fuerza y con más claridad que en el pasado reciente. Otro fenómeno preocupante es la polarización. Eh, Esta ha sido una campaña razonablemente pacífica, ha habido algunos incidentes, pero no han sido mayoritarios los incidentes violentos, pero el tono de la discusión ha subido. Esto refleja en alguna medida el tono de la discusión al interior de la convención, que fue encarnizado, fue rudo, fue descalificatorio. Pero yo tengo la esperanza, dicho todo lo anterior, que el día 5 gane quien gane, y probablemente el que gane no va a ganar por un margen demasiado grande. La tradición chilena de buscar soluciones políticas a los problemas políticos y de evitar la violencia y la refriega se va a manifestar, espero, una vez más. Y aquí el presidente tiene mucho que decir. Creo que el presidente estuvo bien cuando reconoció que, primero, que ambas opciones son legítimas, el rechazo y el apruebo. Se puso, algo que sus asesores al parecer no le recomendaban, se puso en el caso de que pudiese ganar el rechazo, y ha dicho que el proceso continúa. Y por lo tanto, si el presidente juega un papel de convocar, si los principales partidos tienen la disposición, y así lo han dicho, de embarcarse en una segunda etapa del proceso constitucional, me gustaría pensar que en unos meses, no hay que pensar en años, hay que pensar en meses, Chile podría tener la constitución que la gente quiere y que el país merece. Pues deseamos lo mejor para Chile este domingo en ese plebiscito constitucional. Profesor Andrés Velasco, muchas gracias por habernos acompañado. Gracias a ti y a quienes nos escuchan.